El precio del petróleo puede anticipar crisis o bonanzas económicas. En estos tiempos ya tenemos energía eólica, energía solar, energía nuclear y una última invención más innovadora, energía a través del plasma que es capaz de calentarse más que la superficie del Sol. Es increíble que después del rápido avance que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos, a veces da la sensación como si gracias a ese avance de la tecnología se ha logrado superar la crisis climática como si fuera problema del pasado. Sin embargo, y al menos según datos del último reporte energético de la ONU, todavía no estamos ni cerca de cumplir esa meta, ya que el 80% de la energía que consumimos aún proviene de combustibles fósiles. Y bueno, aunque la lucha climática es algo que nos debe preocupar a todos, no va a ser el enfoque que le daremos a este video, sino más bien nos vamos a enfocar en encontrar oportunidades de inversión. Por eso en el video de hoy voy a presentarte cómo la energía juega un rol fundamental en las condiciones económicas de todo el mundo, inclusive en un rol tan importante como lo son las tasas de interés. Pero antes de continuar deben quedarte un par de cosas claras. Y es que una vez que lo entiendas, podrás ver, al igual que yo, cómo el escenario en el que nos encontramos actualmente puede ofrecerte retornos o oportunidades interesantes. Por eso es tiempo de preguntar por qué el petróleo juega un rol importante, clave en todo lo que tiene que ver con una recesión económica. ¿Cuál ha sido su desempeño versus las últimas crisis? Y claro, al final del video vamos a ver cómo estamos hoy y si es buen momento para invertir. De vuelta al futuro, crisis. Antes de explicarte la relación que ha tenido el petróleo en todas las crisis económicas y posterior recesión, debemos irnos justo al principio. Y siendo este momento histórico la primera vez en que la nación más poderosa del mundo tuvo que enfrentar una crisis energética. Y claro, me refiero a la crisis energética en los años 70. Gracias al auge económico producto de salir victorioso de la Segunda Guerra Mundial, junto con el liderazgo de los países del mundo libre, Estados Unidos daba sus primeras muestras de tener su crecimiento en ese momento. El índice del desempleo estaba en aumento justo con el encarecimiento de productos básicos y salarios que no eran capaces de cubrir esos costos. A partir de este momento y con esas condiciones de vida, los economistas denominarían ese periodo como de estanflación. Estos problemas empezaron a gestarse en la década anterior, en los 60, pero alcanzaron su máximo histórico cuando, en respuesta a la crisis de los precios, Nixon tomó como medida última el abandono del patrón oro. Esto hizo que el poder adquisitivo de los americanos se redujese por primera vez en mucho tiempo y además iniciaría la primera ola de empresas que se iban fuera del país para poder aprovechar así al máximo la mano de obra barata. Y claro, impactando así el desempleo. La situación era tan desconocida para ese país en ese momento que ni sus propios políticos sabían cuál era la decisión correcta o cuál era la forma de actuar. Fíjate en este comentario hecho en el FOMC de la época en que los economistas creían que el Banco Central no debía intervenir para levantar el país. Qué diferencia con la actualidad, ¿verdad? Mira esto, literalmente decían en el memorándum de debate del FOMC, la cuestión es si la política monetaria debería hacer algo para combatir una tasa de inflación residual persistente. La respuesta creo que es negativa. Y bueno, con estas condiciones lo peor que podía pasar al país le terminó sucediendo. Y es que en el Medio Oriente se estaba gestando un evento que provocaría embargos petroleros, además de ser la primera vez que un cartel atentaría en contra de los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos lidiaba entonces con una guerra interna respecto a su propia economía, Egipto y Siria, apoyados por la coalición de países árabes, atacaban al Estado de Israel en la guerra de Yom Kippur. Esto empeoró la situación a causa de su crecimiento y Estados Unidos consumía un tercio de toda la producción mundial de petróleo en ese momento, por lo que dependía para sus negociaciones de los países afiliados al cartel de la OPEP. Y bueno, en este momento del video, por supuesto, te debes estar preguntando, Dari, ¿y qué tiene que ver el consumo de Estados Unidos con la OPEP y la crisis económica? Recordemos que esta guerra estaba apoyada por los países árabes que en ese momento lideraban el cartel y cuando Estados Unidos intervino con el envío de armas para que Israel pudiera defenderse. Y la respuesta del cartel fue unánime: embargo. Al ser Estados Unidos entonces el líder de la coalición occidental, el embargo se extendió hasta Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, siendo sancionado prácticamente todo el eje industrializado del mundo. Aunque la OPEP actualmente ni en aquel momento tiene el monopolio de la producción de petróleo,
siendo sus recomendaciones una sugerencia para los miembros que pueda ser acatada o no. El embargo fue suficiente para disparar el precio de petróleo a precios impresionantes. Entonces los países afectados encontraron otro modo de abastecer su mercado, pero claro, tenían que comprarlo a través de otras vías no convencionales, lo que impactaba aún más su precio. Entonces las consecuencias de esta decisión basada pura y netamente en incertidumbre política provocó que el barril de petróleo pasara de $3 por barril a 12 en 1974, multiplicando por 4 su precio. Y es que con el aumento en los precios de la energía, hubo reducción en la producción, trasladándose los costos energéticos al precio que pagaban los consumidores. Y una vez que la oferta de la mano con poca producción se encontró con reducción del consumo a causa de los altos precios, el resultado final fue crash en el mercado. Desde enero de 1973 hasta diciembre de 1974, la renta variable mundial no hizo más que caer, siendo por ejemplo el Reino Unido uno de los países más afectados, que tuvo una caída de más del 60%. Eso solo era comparable con lo que había sucedido en la Gran Depresión. Y es que las medidas de Nixon, la pérdida del poder del dólar y una crisis en el Medio Oriente y que Estados Unidos haya intervenido para evitar la desaparición de Israel fue una combinación letal para el país, convirtiéndose así en la primera crisis energética. We must protect the position of the American dollar. Y bueno, con esa introducción y prácticamente desde aquel entonces hasta nuestros tiempos, el movimiento del petróleo ha sido un activo que debemos vigilar si queremos saber hacia dónde va la economía. Y es que existe un vínculo entre la producción con su precio, con todo lo que tiene que ver con los precios de las acciones, y probablemente te puedan dar indicios bastante adelantados de lo que puede ocurrir. Pero claro, en este momento te vuelves a estar preguntando que el mundo ha evolucionado y que contamos con nuevas fuentes de energía. Y es que ¿acaso el petróleo sigue jugando un rol tan crucial como para anticipar una recesión? Bueno, descubramos eso ahora en las crisis más recientes, cuál ha sido tu comportamiento. Aunque se estudie, estamos condenados a repetirla. Ha quedado claro que, al menos antes del milenio, el precio del petróleo nos anticipaba hacia dónde iría la economía. Y bueno, se supone que en la era de la tecnología, cuando tenemos a nuestra disposición otras formas de hacer energía, esto debió haber cambiado. Pero bueno, si ya tienes tiempo viendo videos en mi canal y sobre todo prestando atención a lo que te comparto en mis redes sociales, sabrás que este argumento no tiene validez en nuestros tiempos. Aunque no deja de ser cierto que hemos avanzado en la implementación de otro tipo de energías, el petróleo y el gas natural siguen siendo lo que debemos observar si queremos saber cómo marcha la economía. De hecho, friend, tenemos episodios recientes que respaldan esta hipótesis. Por ejemplo, tanto la crisis financiera del año 2008 como toda la crisis del COVID, que justamente antes de empezar las caídas en los precios de los energéticos empezaron a estar en máximos de manera importante. Sin embargo, no se trata solo de economía, vamos a llevarnos al plano de los mercados, que es lo que nos interesa. Porque como te digo, el precio de las acciones en la bolsa de valores tiene una altísima correlación con la volatilidad del precio del petróleo. Por ejemplo, en la siguiente imagen, en un artículo de Science Direct, podemos apreciar mejor, y te pido que porfa prestes mucha atención. En el eje vertical tenemos la variación de la volatilidad y ya ves que sin importar si el precio subió o bajó, nos muestra cambios muy abruptos en el precio. Y en el eje horizontal tenemos también el marco temporal, siendo la zona crisis el momento en que se declaró oficialmente una recesión. Lo que demuestra esta investigación es que el precio del petróleo tiene un comportamiento volátil en periodos de incertidumbre económica. Y en el artículo concluyen además que antes de los periodos de volatilidad, el precio del S&P 500 y el WTI estaban inversamente correlacionados. Lo que quiere decir que mientras uno subía, el otro bajaba, para luego ambos tomar la misma dirección respecto a su cotización. Nuevamente, friend, necesito que prestes muchísima atención a lo que acabo de decir, porque más adelante vas a entender cómo aprovecharlo como una oportunidad de inversión. Por eso, lo más importante de este artículo es que la conclusión de su investigación determinaron que el petróleo siempre está cargado de volatilidad en la etapa previa y posterior a una recesión, por causa de siempre una incertidumbre económica. Ahora, si vemos este otro gráfico, vemos, insisto, lo mismo, la relación entre los precios de petróleo y las crisis económicas. Y ahí podemos ver claramente, si observamos con atención, podemos ver que justo antes de que aparezca la línea gris que indica la recesión económica, el precio del petróleo estaba cerca o tocando máximo. Pero que mientras la línea gris está presente, el precio del petróleo estará en la antesala de una brutal caída para luego recuperar su camino al alza. Análisis de actualidad.
El pasado 3 de abril, es decir, más de un mes de la fecha de la grabación de este video, Goldman Sachs ha elevado las previsiones del precio del petróleo tras el sorprendente anuncio de la OPEP, en el que se va a recortar aún más la producción de petróleo. De hecho, anticipan que cerraremos el año 2023 con un precio alrededor de $95 por barril. Además, anunciaron que cerraremos el año 2024 con un precio por encima de los $100. Este anuncio, por supuesto, tuvo en cuenta cómo todo el entorno geopolítico gira alrededor del precio del barril de petróleo. Incluso en artículos más recientes sigue confirmando esta teoría, porque ven cómo el precio del petróleo va a avanzar mientras el sentimiento de riesgo supera la acumulación de inventarios en los Estados Unidos. Recordemos que la volatilidad del petróleo se alimenta en la incertidumbre política y por los momentos el debate sobre el techo de la deuda ha acaparado la atención de todos los inversores. Pero debemos tener claro que no se trata solo de los Estados Unidos. El petróleo es una divisa de interés completamente mundial. Por lo tanto, y sobre lo que ha pasado a partir del año 2022 con la guerra en Ucrania, China tiene un rol fundamental en todo lo que tiene que ver ahorita con el precio del petróleo. Primero porque mucha parte del petróleo de Rusia ahora pasa por China y quien se está abasteciendo de manera impresionante de todo lo que tiene que ver con este suministro. Pero además su apertura en lenta recuperación de este gigante asiático, pues digamos que también demanda un alto combustible. Entonces su desarrollo, el cómo esté en esa apertura, cómo esté creciendo, afecta directamente su consumo de energéticos. Con lo cual, todo este escenario geopolítico que hay en la actualidad podría impulsar los precios en el mercado. Por eso te pido que lo veamos directamente en las gráficas. Bueno, Frank, volviendo a esta gráfica que es sumamente relevante, podemos darnos cuenta de varias cosas. Otra vez, recuérdense que las líneas grises han sido los momentos de recesión y han venido acompañados generalmente de un pico o de un precio muy alto con respecto al precio del petróleo. Pasó en los años 80, en los años 2000, también en la crisis 2008-2009, en la crisis financiera, incluso en el COVID. En el COVID hay algo muy importante que lo quiero relatar aquí, dentro de esta gráfica otra vez, el WTI, el Western Texas Index. Aquí vemos una gráfica donde prácticamente vemos desde los años 2000 y nos damos cuenta que el precio del petróleo estuvo negativo. Eso es una realidad. Sin embargo, hay que analizarlo con lupa porque tú como inversor en un instrumento normal como un ETF no hubieras podido invertir en negativo, o sea, comprar negativo. Eso no se hubiera dado. ¿Por qué? Porque recordemos que eso pasó generalmente en el contrato de futuros. Los contratos de futuros expiran y eso pasó justamente en el contrato que estaba a punto de expirar. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque tú no puedes invertir prácticamente en un contrato que está a punto de expirar porque va a cerrar. Entonces tienes que moverte definitivamente al contrato nuevo, el contrato que está vigente, y ese contrato no estaba valorado negativo, estaba en 20 aproximadamente. Entonces muchos ETFs, como por ejemplo el uso, la pasaron bastante mal porque tuvieron que liquidar sus posiciones negativas y después comprar para poder tener una posición normal o igual que tenían en el contrato anterior. Tuvieron que comprar muchísimo más caro, $30 incluso de diferencia. Eso hace, obviamente, que se entienda un poco, pero si se vuelve a repetir en la ocasión, ya saben que hay instrumentos donde pueden invertir, incluso acciones de empresas petroleras importantes. Es una gran oportunidad de inversión porque los ciclos en el mercado petrolero se cumplen a cabalidad, como te lo he venido demostrando durante todo este video. Pero fíjate aquí qué importante, ¿en dónde estamos actualmente? Si ves el precio, justamente estamos en este punto. Este precio estamos como en una zona de soporte importante que ha venido siendo desde el pasado, prácticamente desde el año 2006, siempre justamente en ese precio entre 70 y 75 hay algún tipo de reacción, y mi expectativa a mediano y largo plazo es que todavía el petróleo pueda rebotar un poco más y ganar algo de volatilidad. Pienso que pudiéramos llegar todavía más o menos alrededor de los 115, incluso, ¿por qué no?, hacia los 120, por varias razones. La apertura de China, yo sí creo que puede empezar a demandar mucho más petróleo de lo que ya lo ha hecho, porque ya China se ha abastecido después de todo el tema de Ucrania, ha ganado posición relevante y ha tomado bastante, se ha inventariado con respecto al tema del petróleo, además que ha servido, además de, incluso igual que otros países, con respecto al tema de, bueno, utilizar el petróleo ruso para poderlo también distribuir. Eso es importante. Creo que el tema de la guerra de Ucrania obviamente va a seguir siendo un driver importante con todo lo que tiene que ver el precio del petróleo. Si se da en el corto plazo un cese al fuego, creo que ahí el petróleo puede empezar a sufrir, pero mientras eso no se dé, seguiré viendo un precio de petróleo alto. Y además, si vemos este gráfico, que es
un gráfico de las reservas de petróleo de los Estados Unidos, nos damos cuenta que desde la llegada del presidente Biden, Estados Unidos se ha estado comiendo su inventario de crudo, y esto es algo muy relevante porque estamos a niveles mínimos que no hemos visto en décadas. Así que yo pienso que Estados Unidos también, digamos de alguna manera, a pesar de ser el productor de petróleo del mundo número 1, que eso muy poca gente lo sabe, digamos que pienso que lo que va a pasar el año que viene con las elecciones presidenciales va a ser sumamente relevante. Porque si gana el presidente Trump, si es el presidente primero el candidato, pero luego si gana, pues obviamente el tema del fracking está otra vez sobre la palestra, y eso puede ser un game changer importante desde todo punto de vista. Así que mi conclusión desde donde estamos, aquí estamos otra vez en una gráfica del WTI, que es el Western Texas Index, que es el petróleo de los Estados Unidos. Nos damos cuenta, o la medición de petróleo de los Estados Unidos, el índice de referencia, nos damos cuenta que en el año 2023 hemos tenido muy poquita volatilidad. Así que yo pienso que vamos a tener un periodo donde la volatilidad va a empezar a aumentar de manera importante. Pienso que el mercado puede subir, pero recuerda, estamos en un precio que siempre ha servido de soporte o resistencia, es decir, muy clave entre compradores y vendedores desde prácticamente todo esto, desde el año 2000 hasta acá. Así que pienso que vamos a empezar a ganar un poquito de volatilidad, y ya tú sabes que cuando se gana mucha volatilidad en este índice, también antecede todo lo que tiene que ver con el movimiento del precio de las acciones. Así que pienso que con todo este escenario que te acabo de decir, es muy probable que de aquí tocamos un arranque importante y podamos, insisto, llegar al principio alrededor de 93, así como dice Goldman Sachs, pudiéramos llegar alrededor de ese precio más o menos durante todo este año 2023, y posteriormente, si se da todo lo que te acabo de comentar anteriormente, pudiéramos tener nuevamente alrededor y llegar alrededor de 115, 120. Así que pienso que eso se puede dar hasta que ese aumento de volatilidad nuevamente pueda generar lo que hemos hablado de las caídas de las acciones. Así que bueno, déjame saber, Frank, aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre esto que te acabo de exponer, qué opinas sobre todo el contexto que te di en el video, si te gustan este tipo de videos donde hablamos de contexto y de actualidad para que entiendas bastante bien esta variable. Y a mí el tema del ciclo del petróleo es uno de los ciclos que más he aprovechado en mi vida desde que invierto en la bolsa de valores en el año 2008. Siempre, generalmente, cuando se dan recesiones, ese precio del petróleo obviamente baja de manera importante, y nosotros no vamos a ver, a mi forma de ver las cosas, a menos que la energía nuclear se vaya a adoptar, como estará habiendo ciertos cambios interesantes, incluso en Francia. Les invito a que lean lo que está haciendo Francia a nivel de energía nuclear, pero pienso que el petróleo, digamos, es algo que nosotros no vamos a ver como no vamos a ver desde el punto de vista de matriz energética, que es el consumo mundial de energía. Pienso que el petróleo no va a perder tanto su protagonismo de aquí a muchísimos años, a menos que lo que te acabo de decir de la energía nuclear o de otro tipo de energía que lo pueda suplementar, pero no lo veo tan claro con las energías que pueden existir en la actualidad. Así que, Frank, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué opinas. Este video para mí ha sido muy chévere compartirlo contigo porque, insisto, hemos hablado de contexto hasta justamente lo que pienso que puede pasar con el petróleo, y espero que estudies todo lo que tiene que ver con el ciclo del petróleo, porque realmente es algo fascinante y que aporta mucho valor si ves los mercados frecuentemente. Te leo ahí abajo, Frank. Un abrazo grande y nos vemos entonces en las redes sociales, donde siempre aparezco como @DaniPerezTrader. Bye, Frank.